Bueno, cuando empezamos a hablar sobre lo que es el llenado del CLAP, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno que es primordial, la posición y la variedad. Recordando que la posición es la relación de un punto arbitrariamente elegido con el lado derecho e izquierdo de la pelvis materna. Y la variedad es un punto elegido con la posición anterior y posterior de la pelvis materna. ¿Cuáles son nuestros puntos de referencia? Siempre van a ser el occipucio, va a ser el mentón en la presentación de cara, mentón, ¿verdad? Va a ser el acromio en la presentación de hombro, ¿verdad? Y el sacro cuando sea una presentación de vértice. Entonces, en base a esto, teniendo en cuenta la posición, que es derecha e izquierda, la variedad, que es anterior y posterior, y que mis puntos de reparo es el sacro, el occipucio, el mentón y el acromio, ¿verdad? Vamos a realizar lo que son las variedades de posición, teniendo en cuenta que en dado caso en una presentación cefálica voy a tener un occipito anterior izquierdo, un occipito izquierdo, occipito anterior izquierdo, occipito posterior, ¿verdad? Occipito posterior derecho y un occipito derecho y un occipito anterior derecho. Estas son mis variedades de posición. Vuelvo y repito, la posición solo es derecha e izquierda y la variedad es anterior y posterior. Y mis variedades de posición, que es la combinación, tenemos un occipito anterior izquierda, occipito posterior izquierda, occipito posterior derecha, occipito derecho y occipito anterior derecho. ¿Para qué me va a servir a mí? Para venir y dibujar lo que sería en este caso la presentación cefálica. Porque lo que me está indicando es hacia dónde es que está la fontanela posterior. Eso es lo que me está indicando a mí al colocar la variedad de posición del occipucio. Entonces, como mi punto de reparo primordial, ¿verdad? Siempre va a ser el occipucio o la fontanela posterior. Así dibujo en determinados casos la distribución espacial o la variedad de posición de la cabeza. En este caso, este sería un occipito anterior, occipito posterior, anterior izquierda, occipito izquierda, occipito posterior izquierda, occipito posterior derecha, occipito derecha y anterior derecha. Y ahí hago los mismos planos que teníamos en el anterior, ¿verdad? ¿Por qué me va a servir? Porque yo voy a tener que ir a graficar los planos de descenso de la cabeza y cómo está rotando la cabeza. Se supone que en el plano -2, estamos hablando que es la entrada de la pelvis. El plano 0 corresponde a las espinas y a las tuberosidades isquiáticas el +2, que es cuando estamos diciendo nosotros automáticamente está total. Ya si ustedes ponen +3, es un niño que ya nació. Y si ponen -3, es un niño que está flotante. Entonces, en el transcurso normalmente este niño va a ir rotando. Probablemente entre en un occipito izquierdo, en un plano A0 va a estar siempre en occipito anterior o occipito posterior, porque este ha rotado. ¿Qué quiere decir? Que en el plano -1, pudo estar en occipito anterior izquierdo. Cuando nace, igual va a estar en un occipito anterior. Y ya cuando nació, como ustedes ya saben que ha restituido, este niño vuelve otra vez a rotar, ¿verdad? ¿De qué me sirve saber que ha rotado? Porque entonces me está indicando a mí que normalmente este niño se ha ido adecuando a los diferentes planos de la pelvis materna. Entonces, vuelvo y repito, si tengo un niño a -3, voy a tener un niño que tenemos que la cabeza o presentación está flotante. Cuando digo a -2, este niño ya entró a la pelvis, es el niño encajado. Cuando digo en plano 0, automáticamente
estamos hablando de un niño que ha llegado a la mitad o lo que es el plano medio o el plano de las espinas. Y lo que es el +2 es cuando ya está total, ¿verdad? Y que está pasando las tuberosidades isquiáticas. Y a +3 es cuando ya nació. En el trayecto, como volví y repito, tiene que rotar, porque esa es la postura, es lo que le llamamos nosotros en los movimientos cardinales la rotación interna. Esto es bien importante porque recuerden que lo que es el partograma me va a servir a mí para determinar la dilatación y el descenso. Pero esta dilatación y descenso me va a interesar a mí en cuanto a qué, a que si está en una fase o periodo de latencia o activa, tomando en cuenta que la fase de latencia es cuando está menos de 4 centímetros y la fase activa mayor o 4 centímetros. Es aquí, en la fase de latencia, donde no me va a interesar mucho el descenso, porque todavía no tengo contracciones lo suficientemente fuertes para poder yo determinar un descenso adecuado. Recuerden que las fuerzas que contribuyen al descenso de la presentación es las contracciones uterinas, el líquido que está detrás de las nalgas del niño, el pujo, la fuerza de contracción de los músculos abdominales, ¿verdad? Entre algunos. Y el niño se va adecuando. Ya cuando llegamos a la fase activa, ahí sí, se considera que lo necesario es que vaya, en el caso de una multípara, dilatando 1 centímetro por hora y va a ir descendiendo junto con el plano. Si empezó a -2, va a bajar a -1, 0, +1, etc. Y en el caso de una nulípara, que es primer embarazo, tendría que ir dilatando 1.2 centímetros por hora, aunque esta es 1 centímetro, 1.5, e igual descendiendo según el plano, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir que entra la fase activa, yo estoy obligado a hacer el control cada 2 horas. ¿Y qué voy a esperar? Que en promedio descienda un plano y dilate 1 centímetro por hora. Si no se da esto, el promedio de descender un plano o dilatar 1 centímetro es donde yo voy a tener lo que le vamos a llamar una detención del descenso y dilatación. ¿Por qué? Porque ni me ha dilatado ni me ha descendido. Entonces, en ese caso voy a tener detención en el descenso y la dilatación. Si solo fuese que no me ha descendido, entonces tengo una detención en el descenso. Y si no me dilató lo necesario, que era el centímetro por hora, voy a tener un descenso, una detención en la dilatación. Ambas, si no se ha colocado oxitocina, el tratamiento va a ser oxitocina y evaluar en 2 horas. Si no se da el descenso adecuado y la dilatación, entonces yo digo hay una DCP, que es una desproporción cefalopélvica, y esto es igual a cesárea baja transversa. Vuelvo y repito, a partir de la fase activa, yo voy a tener aquella capacidad de venir y decir, una paciente le voy a estar haciendo control cada 2 horas. Y estoy esperando que en promedio la dilatación de la multípara es de 1.5 centímetros, 1.5 centímetros por hora, pero se le pone 1 centímetro por hora. Y va a ir descendiendo el plano en relación a la dilatación. En el caso de la nulípara va a ser 1.2 centímetros por hora y el plano va a ir descendiendo igual en relación a la dilatación. Teniendo esto en cuenta, el promedio del descenso de plano va a estar relacionado igual que la dilatación cada hora, lo cual en unas 2 horas yo tendría que haber tenido 2 centímetros más de dilatación y el descenso de 1 o 2 planos, en promedio, aunque sea un plano. Y eso ya me determina a mí que la descenso y la dilatación del producto o de la presentación es adecuada. De lo contrario, si no dilata
o no desciende, entonces tengo una detención en el descenso y la dilatación, lo cual el tratamiento o el plan mío va a ser colocar oxitocina y evaluar en 2 horas. De lo contrario, si no se vuelve a producir o vuelvo a encontrar la misma dilatación y el mismo descenso, indico que hay una desproporción cefalopélvica y el CBT. En algunos casos, si usted ya tiene el goteo de oxitocina, si yo ya tengo un goteo de oxitocina previo, entonces en ese caso, si ya estoy en la fase activa y hay una detención, es igual a DSP igual a CBT. Si estoy en la fase de latencia, estoy obligado a esperar 8 horas para llegar a la fase activa. De lo contrario, la voy a indicar o voy a determinar que estamos ante una conducción o inducción fallida. Entonces, vuelvo y repito, el partograma me va a ayudar para la dilatación y el descenso, el cual vamos a determinar si se encuentra en la fase de latencia o en la fase activa, que la fase de latencia es cuando está abajo de 4 centímetros y la activa cuando está arriba de 4 centímetros. En el caso de la multípara, la dilatación va a ser, como dicen los libros, 1.5 y la primigesta 1.2, pero ambos se dejan con un promedio de 1 centímetro por hora. Y el descenso de plano va a estar en relación a los controles, ¿verdad? O sea, si empieza con -2, espero que en el próximo control esté -1, 0, aunque en algunos casos puede descender mucho más, ¿verdad? Entonces, cada 2 horas voy a estar haciendo un control para determinar el promedio del descenso y la dilatación. Si existe una detención en el descenso, entonces mi diagnóstico va a ser detención en el descenso y la dilatación, lo cual mi tratamiento va a ser la oxitocina y evaluar en 2 horas. De lo contrario, si se vuelve a presentar el mismo detención del descenso y la dilatación, automáticamente yo lo voy a dejar como una DCP, que esto sería indicativo de CBT. A veces esta DCP tiene que cumplir algunos criterios, ¿como cuáles? Caput, tiene que haber traslape de sutura, y edema de cuello cervical. De cuello cervical, no del cuello fetal. Estas 3 cosas son bien comunes en la DCP: el caput, el traslape de sutura y el edema. Eso me está indicando en un determinado momento que la cabeza no está acorde al tamaño de la pelvis y lo que está generando es un edema de las estructuras que están ahí. Me está comprimiendo los huesos de la cabecita para adecuarlos, me está golpeando el cuero cabelludo de la cabeza fetal y eso me está causando el caput y al mismo tiempo el edema de cuello de cervix. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, todos los aspectos que hemos tomado, ¿verdad? Venimos a conocer a Don Partograma. Don Partograma va a tener varios aspectos, como cuáles: los datos. Todo partograma tiene que estar lleno por completo en todos los datos. Nombre de la paciente, que sería la identificación, la fecha en que ustedes van a llenarlo y el número de registro o de historia clínica. Aunado a eso, la edad de la paciente, la gravidad, la altura uterina y las semanas de amenorrea o de edad gestacional. En este caso también vamos a tener las horas de trabajo de parto. ¿Cuántas horas de trabajo de parto tiene? Son muchos aspectos importantes. Todos esos datos tienen que estar llenos. Aparte de eso, vamos a tener esta línea que está aquí arriba, que es esta, la que dice hora real. En la hora real, ustedes están obligados a colocar en hora militar. Ejemplo, si es la 1 de la tarde, 13. El otro control va a ser a las 14 horas, 15 horas, 16 y así sucesivamente. En el caso de este lado, ustedes automáticamente solo van a colocar lo que sería la hora normal, 1 p.m., 2 p.m. Pero mire, doctor, son las 12:45. Entonces, en ese caso, nosotros en algunos casos redondeamos a horas normales, o sea, a 1, para hacerlo más entero. Aunque si ustedes se fijan, en esta parte viene subdividido, ¿verdad?
viene subdividido, ¿verdad? Subdividido en bloques de 15 minutos. Cada cuadro equivale a 1 hora y cada rayita equivale a 15 minutos, ¿verdad? Entonces vamos a tener, para llenar también, esta hoja, en donde ustedes van a tener que decidir si la paciente está acostada, que sería horizontal, o está parada, que sería vertical. En este caso también está si la paciente es nulípara o multípara, con membranas rotas, íntegras en ambos casos. Y en el caso de la vertical, que es la que anda caminando, que se considera que siempre está con las membranas íntegras para facilitar el trabajo de parto. ¿Por qué ven que estas horas son diferentes? Porque ya hablamos que la multípara y la primigesta varía su dilatación y va a depender también de la integridad o no de las membranas, y por eso los tiempos son diferentes. Lo que me está indicando y lo que dijimos, todo lo que esté abajo de este plano, de esta línea, se considera que todavía es una fase de latencia, y todo lo que está aquí arriba es una fase activa. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo de parto ya se aceleró. En este tramo voy a tener que graficar, o voy a tener los números de dilatación, que como ustedes ya saben, va desde 0 hasta 10, y en la parte de arriba dice parto. Y al otro extremo voy a ir delimitando cómo está el descenso, ¿verdad? -4, -3, que ya dijimos que es un descenso que todavía no ha encajado, -2, que ya es cuando ya entra la pelvis, -1, plano 0, que es el medio, +1, +2, +3 y +4, que ya son el nacimiento del niño. Entonces, en este punto me colocan a mí cómo está la variedad de posición, que es lo que hablamos en un inicio. La dilatación cervical, que voy a ir punteando en un plano cartesiano. La integridad de las membranas, si estas están presente o no, que es muy importante siempre colocar. Tengo que colocar junto a la dilatación el borramiento, y aparte de eso valorar si las membranas están rotas, si estas han sido espontáneas o artificiales mediante una anatomía. En la parte de eso también hay unos datos que me interesan a mí para colocar la intensidad de las contracciones uterinas, cómo está la frecuencia cardíaca, si hay presencia de lo que serían DIP, ¿verdad? Precoces, como diría DIP 1, DIP 2, DIP 3, ¿verdad? Si hay presencia de teñido de meconio, ¿verdad? Que son otra de las características que pueden haber. Y la posición de la madre, si ésta se encuentra en decúbito lateral izquierda, decúbito lateral derecho, dorsal, semisentada, parada, etc. Todos esos datos los voy a traducir aquí. Entonces, para ponerle un ejemplo, a las 13 horas, que sería la 1 p.m., la paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo. Tiene una presión de 110/70, un pulso materno de 80 y 37 grados. La frecuencia cardíaca fetal está de 142. Las contracciones duran 30 segundos, hay 3 contracciones y la intensidad es moderada, que serían 2 cruces. No le he puesto medicamento y firma quien lo hace, en este caso el doctor Godoy. Entonces me dice, la fulanita es una paciente de 19 años, grávida 2, para 1, vivos 1, con una altura uterina de 31 y una amenorrea de 40, el día 1 de noviembre del 2020, 429520, la niña Lilian Osegueda Hernández. Entonces, tenemos a la niña Lilian Osegueda Hernández, que es una de 19 años, grávida 2, para 1, vivos 1, con una altura uterina de 31 centímetros y una amenorrea de 40 semanas, que acaba de venir con 4 centímetros. Coloco 4 centímetros y le pregunto, ¿cuánto tiene de borramiento? Ah, doctor, está total borrada. ¿Membranas íntegras o rotas? Membranas íntegras. ¿Y cómo se llama? ¿Y a qué estación está? Está a una estación a -2. Entonces me vengo aquí y lo voy a graficar en la misma línea donde he ploteado el punto. ¿En qué variedad está? Occipito anterior izquierdo. Y lo coloco. Excelente. Entonces, 2 horas posteriores, ¿verdad? Que serían las 15 horas, serían las 3 p.m. A las 2 p.m. ustedes están obligados también a poner sus controles.
Entonces ya estamos de leve a moderada. El doctor Godoy hizo el control porque cada 2 horas hace un staff o un interno y el interno lo hizo. Ya la señora tiene 6 centímetros. Hago una línea. ¿Cómo está el borramiento? Total, doctor, borrada. Las membranas, las membranas están íntegras. Y la estación está a -1. Me vengo a buscar -1 y me voy a plotearlo cabalito encima. ¿Cómo está? En occipito anterior. Excelente. Pero aquí ya viene el pero. Como la señora ya es una Arábida 2, tengo que decir que es una multípara. Entonces ya me pasó esta línea, ya la atravesó el ploteado. Entonces en ese momento digo, la paciente tiene las membranas íntegras y voy a tirar una línea. Y este va a ser el tiempo que se va a ir tardando para pasar de 4 a 5, ¿verdad? De 5 a 6, de 6 a 7 es el tiempo que se va a tardar. ¿Qué quiere decir? Que para pasar de 6 a 7 se tarda 1 hora 25. De pasar de 7 a 8, 0,55. De pasar de 8 a 9 va a tardar 40. De 9 a total 25 y para nacer ese niño tiene que ser un promedio de 15. ¿Qué quiere decir? Les va a dar a ustedes tiempos. A partir de ahí tengo que venir y graficar mi curva de alarma. Como de la línea, de esta línea, hasta llegar hasta 6, se va a tardar 2 horas 30. En este aspecto, busco donde hace el traslape, que en este caso es aquí, y voy a contar 2 horas. Como ya sabemos que cada línea corresponde a 15 minutos, empiezo 1, 2 y media. Y subo porque es hasta 6 que voy a llegar. Posteriormente vengo y digo, ahí se va a tardar hora 25. 1 y 25 que sería casi la mitad. Y lo ploteo por acá. De ahí nos vamos a tardar 55. Como tenía 5 minutos en la mitad, ya tengo 30, 20. Por lo menos por acá. De ahí nos vamos a tardar 40. Como eran 20, 40 queda por acá. Y 25 en el otro, que sería casi la mitad del punto. Y por último dijimos que eran 15 minutos. Y posteriormente lo que hago es tirar una línea punteada. A la cual le voy a llamar curva de alarma. La curva de alarma lo que me va a indicar que entre más se acerque la curva de dilatación a ella, hay una detención en la dilatación. Y entre más se aleje es que estoy ante un parto precipitado. Ejemplo, venimos y a las 16 horas la paciente ya está total. Y me ponen total borrada, total dilatada. Como ya dijimos total, busco -2. Y lo ploteo aquí, en occipito anterior. Entonces, si se fijan, estamos alejados bastante. Esto ha sido relativamente un parto muy abrupto. Porque yo lo esperaría era de que hubiera dilatado a 8 y después en las 2 horas siguientes 2 y hubiera salido. O sea, tenía más tiempo. Vuelvo y repito, lo que me está dando es el tiempo promedio de ir haciendo la dilatación. Aquí es donde yo puedo venir a decir, miren, desde aquí hasta aquí tengo casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas 40 minutos, 6 horas 40 minutos para que un niño nazca. Vuelvo y repito, tenemos que hacer la curva de dilatación y la de descenso. El niño nació a las 4:10. Lo ploteo aquí, tic, tic, tic. Y lo hago nacer. Y ahí completo mi curva de descenso y dilatación. Vuelvo y repito, si el problema que yo tengo es en el trayecto de ¿verdad? Tengo que hacer siempre mi curva de alarma, ¿verdad? Eso es muy importante.
¿verdad? Y como vuelvo también les digo a ustedes, siempre no olvidar el llenado de las hojas, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces aquí tenemos lo que sería la formación de la curva y la formación de la curva de dilatación y de descenso. Posteriormente voy a borrar esto y ya les voy a hacer un video tomando en cuenta cuando ya encontramos 6, 7 u 8 centímetros o cuando venimos desde la parte de abajo.